Danzaremos, ora, reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ora, reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ora, reiremos. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía, por este canal. El canal del Ministerio Verdad de Vida. Bendiciones para todos ustedes. Estamos en Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, transmitiendo para todos los rincones del mundo hasta donde pueda llegar la señal en vivo, y pues para todos aquellos que en su momento puedan ver el video que queda grabado automáticamente ya en nuestro canal. Para todos ustedes, hermanos, bendiciones, que nuestro Padre bendito en este día nos dé la oportunidad de aprender, porque entre todos aprendemos, que sea el Ruach del Eterno, que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de nuestro Padre bendito, nuestro Elohim, que nos imparta ese conocimiento. La Jotma de Elohim sea puesta en cada uno de ustedes, hermanos. Vamos, como siempre, como lo venimos haciendo la última semana, estaremos orando a nuestro Padre para que nos ayude en este día. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Bet Sivanu Mitzvot Shabbat. Bendito eres, Padre, Rey del Universo. Tú nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado que en este día guardemos este mandamiento que estamos guardando, el reposo, el Shabbat, el día de reposo. Lo estamos guardando en este día, y por eso, hermanos, es que nosotros queremos honrar en este día a nuestro Padre, porque es un día que Él lo santificó, es un día que Él, para darnos ejemplo, lo guardó, porque dice en el libro de Bereshit, en Génesis, que Él guardó este día, y nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer, hermano? Esto es la maravilla con la cual nuestro Padre bendito nos santifica, y eso es lo que hacemos para honrar su Kadosh nombre. Bien, hermano, vamos a estar ya entrando al tema del día de hoy, Apocalipsis, capítulo número 11, en la tercera parte. Hoy culminamos ya el capítulo, posiblemente lo culminamos, capítulo número 11 de Apocalipsis. Para este día le hemos titulado a esta parte de la enseñanza el último imperio, o el último reino antes de la conformación del pueblo. Así es, ¿verdad? Ese sería nuestro título para el día de hoy. Bien, vamos entonces a estar abriendo los textos bíblicos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. La semana pasada habíamos hablado de los dos testigos. Estos dos testigos ya vimos posiblemente de qué se trata. Y para ya esta parte, en el versículo 7 de Apocalipsis 11, dice: cuando ellos terminen de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos, se sobrepondrá y los matará. Hermanos, acá vamos a estar analizando muchas cosas, y quisiera iniciar este análisis precisamente en las redes sociales. Lo pueden poner, por favor, retransmitir. No sé si el hermano Marcelo pronto ya lo puso. Quería que estemos analizando en este momento muchas cosas, hermanos, que son necesarios, son muy necesarios. Miren que acá dice: cuando ellos terminen de dar testimonio, la bestia que sube del abismo. Cuando usted lee la bestia que sube del abismo, ¿qué se le viene a la mente? Que se abre la tierra y que desde el fondo de la tierra, ¿no es cierto?, sube una bestia o sube algo. Ese es el formato que a nosotros nos han puesto en la mente las malas traducciones, porque realmente la traducción es una interpretación y está mal interpretada. De hecho, el problema es que las palabras griegas tienen varias definiciones, y cuando el traductor hizo su trabajo, interpretó lo que mejor entendía, pero que no es la realidad que hoy nos puede enseñar.
Entonces debemos salir de un formato. Ayer estaba escuchando al hermano Marcelo Espinosa y al hermano Alejandro Espina, que por cierto, los felicito, les dio una muy brillante idea, buenísima creo yo, una grandiosa idea de transmitir una enseñanza en la radio del ministerio en el horario de la noche, del día viernes. Me parece una idea fantástica, porque es un horario estelar. Ya las personas están en su casa, ya han llegado a su domicilio, han hecho su cena de Shabbat, digamos su ritual de oración y de entrega de Shabbat, que es muy bonito, muy hermoso, que nosotros practicamos. Y entonces usted se puede conectar a la radio y escucha una enseñanza de los hermanos. Me parecía fabuloso. Por ejemplo, ayer tocaron el tema de la simiente de Caín. Son temas que nos sacan de los formatos. Había una hermana de Estados Unidos que hizo un comentario respecto de este tema que aún, digamos, tiene cierta inquietud, ¿no es cierto?, con relación a estos temas. Pero es necesario salir de los formatos. Es necesario. Es muy importante tocar estos temas, como los que vamos a ver el día de hoy. Hay que salir del formato, porque imagínense, nosotros leemos Apocalipsis 11:7, y entonces nos dice, cuando ellos terminan de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos. Entonces, ¿qué nos estamos imaginando? Que se abre la tierra y que sube un animal que va a pelear contra ellos. Algo muy fantasioso. Y eso no es la realidad. Entonces, si salimos del formato, vamos a aprender a tratar de entender las cosas con un sentido lógico, real. Entonces, como les decía, muy importante que se los recomiendo. Ahí creo que en la pantalla va a salir el link del canal. El link del canal Ministerio Verdad de Vida. Es importante, no sé si lo podemos poner ahí, el link en la publicación. Es el ministerio, bueno, en las páginas, en el Facebook, usted va a encontrar en Facebook y en las redes sociales, digamos, de WhatsApp, usted va a encontrar ahí la aplicación para el Ministerio Verdad de Vida, y ahí sale la aplicación de la radio. Cuando usted desde su teléfono puede escuchar la enseñanza. De hecho, la enseñanza en este momento se está transmitiendo en vivo por la radio. En este momento los hermanos están pasándola en vivo. Entonces, es muy importante y es una herramienta fabulosa. Si usted, por ejemplo, no está en un lugar donde no tiene una computadora para poder ver el programa conectado a YouTube, entonces lo puede ver, puede escuchar desde su teléfono con la aplicación de la radio, y no le va a tomar muchos recursos, no le va a gastar recursos. Eso es lo importante también. Esa aplicación fabulosa, porque no le va a quitar recursos de su internet, de la radio. Importante eso. Entonces, como les decía, me parece fabuloso lo que los hermanos están haciendo, el dúo dinámico, el hermano Marcelo Espinosa y el hermano Alejandro Espina, haciendo este tipo de enseñanzas en la radio. Buenísimo. Aplaudo el hecho de que ellos estén haciendo ese tipo de enseñanza. Bien, entonces, vamos a analizar lo que estamos en este momento leyendo. Vuelvo y repito, Apocalipsis 11:7. Cuando ellos terminan de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos. Vamos a analizar hasta ahí. La bestia que sube del abismo peleará contra ellos. Bien, ahí tenemos la foto del diccionario Strong para la palabra subir, la palabra anabaino. La palabra anabaino se le traduce como, acá dice que la bestia que sube, ¿no? La palabra subir. Y vamos a ver la correlacional. Ahí ustedes están viendo en la pantalla que están las dos fotos. La foto de la traducción Strong, el diccionario Strong, está codificada con la G 305. La palabra G 305 es la palabra griega anabaino y la traducen como subir. Pero veamos, hay algo que les quiero explicar. Este diccionario Strong es cristiano, completamente cristiano, pero sí nos sirve para revisar las palabras, hermanos, ¿sí? Aunque sí tiene un sentido cristiano, pero nos sirve para analizar las palabras. De ahí, ¿qué hacemos nosotros? La cotejamos con la correlacional. Es decir, ¿dónde más se utiliza esa palabra dentro de la escritura? Y ahí podemos llevar un buen contexto de lo que podemos aprender. Por ejemplo, y ustedes ven las dos fotos. La una dice que esta palabra significa para subir, significa ascender, significa venir. Aquí dice, mire, que viene, ¿no? También se le utiliza para aparecer. Por ejemplo, miremos la correlacional de las palabras.
Dice aquí, en la otra foto están 2, 4, 6 versículos. Está Mateo 0:3-16 y ahí dice, y Jesús después fue bautizado y subió de las aguas, ¿verdad? Subió, o sea, ascendió a la superficie, porque estaba sumergido después que lo bautizaron. Juan el Bautista lo bautizó, entonces él emergió de las aguas, es decir, subió a la superficie. Bien, ahora en Mateo 5:1 dice, viendo a la multitud, subió al monte. Ahí no está subiendo desde el abismo, ¿no es cierto? Está ascendiendo hacia la montaña. En Mateo 13:7, la misma palabra, miren que está codificada con las 305, es la misma palabra, la palabra Navaina. Dice, Mateo 13:7, dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. Miren, ahí no es subir, ahí no es aparecer, sino ahí es crecer, es decir, hacerse más grande. ¿Sí? Que es posiblemente el significado de lo que se quiere decir acá en Apocalipsis. Que la bestia se hizo, es decir, poderosa. Es una bestia que empieza pequeña, pero luego va creciendo en poder y en manifestación. Entonces, acá en el final de estos versos dice Mateo 17:27, dice, más porque no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que viene, la misma palabra para decir un pez que viene. ¿Sí ven? Ese es el problema del griego, se utiliza una palabra para diferentes formas de aplicación. ¿Ya? Entonces, la bestia viene, o la bestia aparece, o la bestia crece. Ahora, ¿quién es la bestia que sube del abismo? ¿La bestia qué es? Es un sistema, es un reino, o es un imperio. No, no es un animal, hermano, es una representación. Aquí estamos ante una figura retórica, ¿no es cierto? Y es así como en hebreo se aplica este sentido. O sea, son mashal que se ejemplifica, puede ser una parte de la naturaleza, para determinar algo que se quiere enseñar. Bien, vayamos a la otra palabra. Esta es la palabra subir, ¿no? Porque dice que la bestia sube del abismo. Porque el abismo enseguida piensan y lo relacionan con ¿qué? Con el infierno. Entonces veamos la palabra abismo. La palabra griega, abissos. La palabra griega, abissos, está codificada con la G12. Es una de las primeras palabras de lo que vendría a ser la codificación Strong para el griego, porque es la número 12. Esta palabra griega, abissos, significa sin fondo, ilimitado. Se la usa para abismo también, para pozo. Pero también, hermanos, nosotros vamos a ver qué significa, que se usa para otras variantes. Aquí está la correlacional de esta palabra. Es decir, en qué otro versículo en muchos versos aparece, ¿no es cierto? Pero vamos a ver en qué otro versículo aparece. Por ejemplo, en Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no lo mandase ir mar adentro. Mire usted, mar adentro no significa que es a lo profundo del mar. Mar adentro es alejado de la costa o alejado de la playa. Eso significa mar adentro. Es decir, cuando está navegando hacia aguas profundas, se podría llamar, entonces significa mar adentro. Pero mar adentro no es hacia abajo del mar, es decir, no está en las profundidades del mar, sino que está alejado de la playa. Eso es mar adentro y utiliza la misma palabra. Mire, Romanos 17 dice acá en esta foto, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de los muertos? Primero, nadie puede ir al abismo para hacer subir a Cristo. Es una forma expresiva de Pablo. Es una forma expresiva de Pablo de lo que está enseñando. ¿Quién va a ir a dónde? Al sitio donde están los muertos. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde se entierra a una persona? Se hace un hueco en la tierra y eso lo deposita. Por eso se llama pozo o una fosa, donde están los muertos. Pero él no está hablando del hueco donde fue enterrado, porque primero que Yeshua ni siquiera fue enterrado en un hueco, sino que él estuvo en una cueva. Él no está diciendo quién va a ir a la cueva para sacarlo de ahí, no. Él está diciendo quién va a ir al sitio donde se encuentra la muerte, al sitio donde son depositados los muertos.
o el lugar donde van a permanecer los muertos. ¿Quién va a ir hasta ahí para traer de ahí a Yeshua, a Mashiach, a Cristo? Dice acá, porque como les decía, este diccionario es completamente cristiano. Entonces, no está hablando de irse a las profundidades, no, está hablando de ir a un lugar, en donde se encuentra, no de las profundidades de ir debajo de la tierra, de eso no está hablando. Bien, otra palabra, por ejemplo, aquí está Revelaciones o Apocalipsis 9:2, y abrió el fondo, la fosa dice, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Entonces, como ven, la aplicación de las palabras en griego se puede dar para muchas connotaciones o significados o aplicaciones. Por eso es importante ir a la raíz para poder entender. Y así salimos del formato que nos pusieron las mentiras religiosas que nos han tenido vendados y por eso no reconocemos nada. Es decir, por eso todo el mundo dice, es que yo no sé leer la Biblia, necesito a alguien que me la interprete. Y eso es totalmente falso. Usted no necesita a alguien que se la interprete. Usted necesita estudiar para entender lo que realmente se dijo, para llegar al sentido lógico de las cosas y no vivir en una fantasía que es la matriz a la que nosotros nos llevaron. Bien, no sé si quedó claro hasta acá el tema de las palabras cuando dice que la bestia, regresemos aquí a Apocalipsis 11:7, cuando dice, cuando ellos terminen de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos. Ya sabemos que no es un animal y que no sale de medio de la tierra. ¿Qué sería, digamos, que sale del abismo o que viene del abismo? ¿Quién le está hablando a Yohanan, a Juan? Le está hablando un ángel. ¿El ángel dónde está? Está en una dimensión que no es la tierra, ¿cierto? El ángel está en un lugar, estuvimos viendo los 3 cielos, lo que podría ser los niveles de los cielos. Hay los niveles de santidad. Entonces, si el ángel está en un nivel, cuando le habla a Juan y le dice que la bestia va a subir del abismo, está hablando de un nivel inferior al de él. Por eso el ángel le habla de esa manera. Porque no está la bestia en el mismo nivel del ángel, porque la bestia es un sistema, puede ser una persona, puede ser un reino, que no está a su nivel porque es un rey perverso, porque es un sistema perverso, de perversión. No está al nivel del ángel de Elohim que le está hablando a Juan. Entonces, como él está en un nivel superior, él dice, esa bestia sube del abismo, porque el abismo es un nivel inferior al del ángel. Sí me doy a comprender hasta ahí, ¿no? Ya, son los niveles. Por eso, él cuando le habla, le dice la bestia está subiendo del abismo. El abismo es un nivel inferior, hermano. Y un nivel inferior inclusive inferior a nosotros. Esa bestia o ese sistema tiene un nivel inferior al nuestro. Nosotros estamos por un nivel superior. ¿Por qué? Porque estamos en este momento santificados por la Torá. Entonces ellos no están a nuestro nivel, hermano. ¿Sí me comprende, no? Eso, ellos están en otro nivel. Nosotros también podríamos decir así, ellos están subiendo del abismo. Nosotros ya no estamos en el abismo. Nosotros estamos en un nivel superior. Sí, dígame, hermano. A mí me da la impresión que esa bestia ya está naciendo, ya está creciendo. Con esto que está pasando en términos políticos en el globo terráqueo, que una potencia como es Inglaterra se está separando del grupo europeo, van a suceder acontecimientos terribles. Y de ahí pienso, puedo equivocarme, que es posible que de ahí nazca la bestia. Hermano, justamente lo que tenemos por el día de hoy. Putin ya se está alineando, porque él dice que esa salida de Inglaterra, él está atento. Ya, ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Y mire, coincidencialmente, el hermano César Garavito, a este mismo horario, está dando una enseñanza al grupo que lo sigue a él, precisamente de esto. Casi de lo mismo que vamos hablando el día de hoy. Mire, y no hemos conversado, porque yo tengo tiempo que no hablo con el hermano. Yo ni lo conozco. Nos hemos saludado por ahí un par de veces en estos días. Él nos mandó un saludo, ha estado viendo el programa y nos mandó un saludo, por cierto. Lo saludamos, lo bendecimos a nuestro hermano César Garavito. En Guatemala, el hermano está haciendo una muy buena campaña, digamos, para que el pueblo mexicano despierte, así como despertó el pueblo guatemalteco, en aprender a elegir a sus gobernantes, hermano.
aprender a elegir a sus gobernantes. Bien, entonces continuemos. Dice acá, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos y se sobrepondrá y los matará. Entonces veamos y entendamos la lectura. Entendamos. Dice que la bestia o un sistema o un emperador, un rey, va a pelear contra quién? Contra los dos testigos. ¿Qué vimos que eran los dos testigos? Vimos que por por lo que representa, se tratase de quién, de Elías y de Moisés. Hermano, algo muy interesante. Yo recuerdo un tema del hermano César Garavito que decía, él decía que esos dos testigos son Judá y Efraín. Judá que representa a la casa de Judá y Efraín que representa a la casa de Israel. ¿No es cierto? Nosotros ¿qué decimos? Es Moisés y es Elías. Pero sucede que Moisés es la Torá o es la ley que bien puede representar al pueblo judío, porque ellos son pegados a la ley. Y Elías, que fue un neví, un profeta, enviado ¿a quién? A la casa de Israel. De hecho, ese fue el profeta que demostró a la casa de Israel, a las 10 tribus de la casa de Israel, que Elohim era el verdadero creador de los cielos y la tierra y no Baal. Cuando él hizo cesar la lluvia, él demostró a Acab y al pueblo que era Elohim el que hacía llover, que solo Elohim, que solo clamando Elohim podría venir la lluvia. Y cuando cuando apareció fuego del cielo por la oración de Elías, el pueblo se dio cuenta que Elohim, que solo el Elohim de Israel y no Baal, el Elohim de Israel que invocó su nombre Elías, que en hebreo, ya sabemos que hay dificultades en la pronunciación, incluso hay una gran controversia por el tema del nombre, que estoy preparando un tema de eso para verse en algún momento corto, lo voy a presentar sobre el tema del nombre. Entonces él, por ejemplo, los hermanos, la gran mayoría de los mesiánicos, porque ese sí, la gran mayoría de los mesiánicos, dicen, por ejemplo, Elías cuando invocó a Yahweh, ¿cierto? Una parte de los narratín, por ejemplo, dicen Yahweh, ¿no? Porque ellos pronuncian ahí. Bueno, ahí hay una serie de pronunciaciones. Pero lo indispensable es saber que Elías enseñó a las 10 tribus de Israel a invocar ¿a quién? Al único Elohim verdadero y no a los Baales. Entonces representa como profeta, ¿a quién representa? Representa a la casa de Israel. Y cuando nosotros decimos la ley, decimos Moisés. Y cuando decimos los profetas, es Elías. Es el que representa a los profetas, por eso dice es el mayor de los profetas. Eso es importante. Bien, entonces, ahora vamos nosotros a analizar algo. ¿Cómo es que la bestia, es decir, ese sistema de gobierno o sistema religioso, puede ser el gobierno o un rey que, influenciado por un sistema religioso, va a hacer guerra contra quién? Contra los dos testigos. Pero ¿quiénes son los dos testigos? Ya sabemos que los dos testigos van a enseñar. Van a enseñar. Los dos testigos, ¿qué van a hacer? Van a recuperar la palabra del Eterno. A recuperar. Como hizo Yeshua. ¿Yeshua qué hizo? Yeshua fue, apareció y le enseñó a los doctores de la ley que estaban equivocados. Lo mismo hacía Elías. Elías enseñaba que lo que enseñaba Acab y sus profetas falsos era mentira, que eso no era la verdadera palabra del Eterno. Entonces ambos, ¿qué hacen? Enseñan al pueblo de Israel para unir al pueblo de Israel, y estos dos testigos con todo el pueblo que lo sigue va a pelear, hermanos, va a pelear contra el sistema de la bestia. Recordemos que hay un verso que dice que Efraín, que Judá va a ser el arco y Efraín va a ser la flecha, y va a pelear ¿contra quién? Contra Grecia. Grecia es el sistema heleno en el cual ha metido al mundo, es la mentira del mundo en contra de Elohim. Entonces todo esto nos lleva a pensar que la guerra va a ser ¿con quién? Con el pueblo del Eterno, hermanos. La guerra es contra el pueblo del Eterno.
contra el pueblo del Eterno. ¿Y se va a dar a dónde? En Jerusalén, se va a dar en Israel. Sí, ese es el sitio de la guerra. Pero estos dos testigos que están, yo creo que en este momento ya están ellos enseñando, recuperando la palabra del Eterno. ¿En quién? En el pueblo judío y en el pueblo de las casas de Efraín en la diáspora. Entonces es importante más o menos nosotros para que tengamos una idea. ¿Por qué? Porque esto va a ser una guerra verdadera, hermanos. Esto no es una fantasía. Esto no es cosa que sube un animal del abismo y va a pelear contra los dos héroes que dice acá en la mala traducción. Ese no es el sentido. El sentido es la guerra, hermano. Va a haber una guerra verdadera. ¿De quién? De un reino opositor contra el pueblo de Israel, para este tiempo ya casi que unificado. Ya casi que unificado por la obra de la representación del testigo en Elías y la representación del testigo en Moshe, que ya acá habrá de recuperar, porque dice ellos ya dieron testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Dar testimonio es decir que la palabra de Elohim, que los hechos de Elohim verdaderos son estos, que los que ellos van a enseñar y van a mostrar. Y esto es una operación, hermano, que yo estoy seguro que ya empezó. Esto es una operación que ya empezó, la recuperación del pueblo, tanto de las 10 tribus como de la recuperación de la verdad de la Torá en la casa de Judá. Entonces, bien, si tenemos claro esto, que va a pelear esa bestia, ese sistema, ese reino, va a pelear ¿contra quién? Contra los dos testigos, pero los dos testigos seguidos por su pueblo, porque para este momento los testigos ya tienen representación. Para este momento los testigos ya tienen aceptación en aquellos que están inmersos en la verdad, y más adelante lo vamos a comprobar. Bien, pero ¿qué más dice? Dice, se sobrepondrá y los matará. Quiere decir que si se va a sobreponer la bestia es porque estaba perdiendo la batalla. Si no, no dijera se sobrepondrá. Es decir, o recibe ayuda o alguien se va a liar, pero la cosa es que se va a sobreponer de lo que posiblemente sea, digamos, que está siendo vencida, pero se va a sobreponer, y entonces dice que va a matar a los dos testigos. ¿Sí? Pero de ahí va a ocurrir otra cosa, que la vamos a ver. Lo importante es que vayamos entendiendo el sentido lógico de lo que estamos leyendo y el sentido lógico de los eventos que van a venir. Porque ahora sí, ya no vamos a pensar cuando hablemos Apocalipsis de que va a subir un animal del medio de la tierra y que va a pelear contra los dos héroes que están enseñando la Torá. Eso no es lo que va a suceder. Entonces el sistema de la bestia es un sistema anti-Elohim, anti-Torá, antisemita, anti-pueblo de Israel, anti-Elohim y anti-Mashiach. Ese es el sistema de la bestia. Cuando nosotros veamos una nación, un imperio, un rey que se dimensione hacia eso, más fuerte que lo que ha hecho el Imperio Romano, más fuerte que eso, que ya vamos a ver sobre el Imperio Romano, entonces sabremos que ese es el último imperio, hermanos, antes de la conformación del reino, antes del Mashiach. Ese es el último imperio. Bien, sigamos, hermano. ¿Sí quedó claro hasta acá? ¿Quedó claro? Adelante. ¿Matarán a Efraín? No a Efraín, pero sí al testigo que juntando a Efraín, representando a Efraín, ¿no es cierto?, son los que están dando la vocería, o son los que posiblemente estén moviendo a las masas ¿a qué? A defender la Torá del Eterno. Bien, vamos a ir a Daniel, hermanos, porque es importante, porque Daniel nos habla de esto. Entonces estamos leyendo Apocalipsis, pero tenemos que apoyarnos en Daniel, porque Daniel nos habla del Mashiach, nos habla en la visión de las guerras de los imperios, y nos habla de la conformación del pueblo y de la guerra contra los santos. Por eso es importante. Vayamos a Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel 7, 8. Dice Daniel 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, Daniel en esta visión, yo le voy a hacer un preámbulo, Daniel en esta visión comienza a ver a las bestias, a 4 bestias. Ya vamos a ver la representación de las bestias.
Pero entre las 4 bestias ve a una bestia que él no la puede describir por lo espantosa que es. O sea, por las cosas terribles que va a hacer, no la puede describir. Entonces, más adelante, acá en Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Es decir, nace un cuerno y ese cuerno destruye a 3 más. Un imperio, un rey que destruye a otros. Ahora bien, delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores, y vi que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Ya ustedes vayan dándose una idea de quién es el que está hablando arrogancia en este tiempo. Versículo 9. Estaba mirando hasta que pusieron unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente, como la lana fuego ardiente, dice. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían. Mire, entendamos, esto es para este tiempo, hermanos. Porque dice que se ponen los tronos, y ya miles le servían a Elohim. Por el testimonio, por la obra de los 2 testigos que recuperan la palabra de Elohim en los siervos de Elohim, en el remanente santo apartado para Elohim. Cuando el remanente ya entiende la verdad, ¿qué hace? Cuando usted entiende la verdad de Elohim, ¿qué hace? Le va a servir a su Elohim, pues. Y aquí dice que miles y miles le servían en el tiempo de la instauración de los tronos. Entonces vamos viendo los tiempos y la consecución de los eventos. Bien, estamos en el versículo número 10. Miles de miles le servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno en la conformación de los tronos. ¿En dónde? En el cielo, en el lugar de Elohim, en el nivel de santidad de Elohim. Se están conformando ya los tronos, mientras este cuerno que habla arrogancia y que se había hecho muy poderoso estaba haciendo de las suyas. Es en el mismo tiempo, hermanos. Vamos entendiendo. En el mismo tiempo que este cuerno, que este rey, que este gobernante que está hablando cosas arrogantes, se está conformando el trono. Repito, estamos en el versículo 10. Y el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Versículo 11. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes del cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, y lo entregaron a las llamas de fuego. También a las otras bestias le quitaron su dominio, pero se le prolongó la vida por un tiempo definido. Ahí se acaba, en este momento se acaba el cuerno arrogante, pero las otras bestias no sucumben, se les permite vivir un tiempo más. Ahora bien, vayamos a la foto de la visión. Vamos a ver estas 4 bestias que ve Daniel en su visión. Son 4 bestias, y las vamos a identificar por el tiempo de aparición de las bestias y por su representación. La primera bestia es el imperio de Babilonia. Ese imperio de Babilonia aproximadamente aparece en el 607 antes de Yeshua hasta el 519, el imperio babilónico. Antes no podemos hablar de la visión de Juan de imperios antiguos. ¿Por qué? Porque le está mostrando una visión de su tiempo, de su presente y de su futuro. Entonces, él está precisamente en el presente del imperio babilónico, porque fue el imperio babilónico que llevó cautivo a Judá, y Daniel está ¿dónde? Está en Babilonia. Entonces, el león, que también tiene apariencia de águila, como dice la visión de Daniel, representa el imperio de Babilonia, y que más o menos está entre el 607 al 519 antes de Yeshua. Luego, en la visión dice que ve una bestia como oso, y ese oso representa al imperio Medo-Persia, que aparece en el 539 al 531 aproximadamente, ¿no? Estoy dando una aproximación. La tercera bestia, que era semejante a un leopardo, representa al imperio de Grecia,
y hace su aparición en el 331 al 318 antes de Yeshua, o antes de la era común. Y la cuarta bestia, la que no puede describir por lo espantosa, no encontró con quién acotejarla para poderla describir. Solamente vio una bestia que iba a hacer cosas terribles, que era una bestia que iba a despedazar, que iba a hacer cosas realmente terribles, y no pudo decir otra cosa que una bestia muy espantosa. Esta bestia representa el Imperio Romano, hermanos. Y miren ustedes el Imperio Romano, que empieza desde el 318 antes de Yeshua, el 318 antes de Yeshua, hasta el 479 después de Yeshua. Pero ahí no se acabó esta bestia. Por eso dice que se le da un tiempo y no muere. Esta bestia, hermanos, esta cuarta bestia, la espantosa, ciertamente como el Imperio Romano, acabó su función en el 476 después de Yeshua. Pero su dominio no se ha terminado, porque el Imperio Romano tiene tentáculos, y a través de su influencia por medio de la religión se ha dividido en otras bestias o en otros sistemas que ya lo vamos a ver. Sigamos leyendo Daniel. Vamos al versículo 13 de Daniel 7. Daniel 7:13. Dice Daniel 7:13: estaba yo mirando las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Recordemos la lectura. Se instauran los tronos. La bestia habla cosas arrogantes. Matan a la bestia arrogante, pero luego las otras bestias siguen hasta un tiempo definido. Aparece en la visión de Juan alguien con semejanza de hombre, y a ese personaje lo llevan ante el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El juez supremo, el que está en el trono blanco, Elohim. Y dice que lo presentan delante de él. Versículo 14, estamos en Daniel 7, verso 14. Entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno, que no se acabará, y su reino no será destruido. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó dentro de mí, y las visiones de mi mente me alarmaron. Lo que él vio, dice que lo puso, digamos, en un estado de shock, y él necesitaba, por supuesto, orientación. Entonces, ¿qué pasó en la visión de Daniel? Dice, versículo 16: me acerqué a uno de los asistentes y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él me habló y me dijo esta interpretación del asunto. Ahí le va a contar en el versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan de la tierra. Mire, se levantan de la tierra. Entonces, el abismo que ve el ángel, ¿cuál es, hermano? Si dice que la bestia sube del abismo, el ángel le dice, la bestia sube del abismo. Y acá le dice, esas bestias son de la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque el ángel está en un nivel superior a la tierra. Entonces, para él, subir del abismo es porque está en la tierra, que es un nivel inferior a él. Él está en un nivel superior. Bien, repito, Daniel 7:16. Me acerqué a uno de los asistentes y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él me habló y me dio esta interpretación del asunto. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Elyon, el Supremo, tomarán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad sobre la cuarta bestia, que era diferente a todas las demás, sumamente espantosa, con dientes de hierro. Oigan bien, esa bestia tiene dientes de hierro, pónganlo en la mente. Tiene dientes de hierro y upas de cobre que devora, desmenuza, pisotea y lo sobrante con sus patas. Verso 20.
acerca de los 10 cuernos, porque Daniel ve 10 cuernos, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. ¿Quién tenía los 10 cuernos en su cabeza? La bestia espantosa. La bestia espantosa es el Imperio Romano. Tiene 10 cuernos en su cabeza y cada cuerno representa un reino diferente. Sigamos. Daniel 7:20. Acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que había crecido delante, del cual había caído 3. Este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancia y parecía ser más grande que sus compañeros. Miren, entendamos la lectura. Repito, Daniel 7:19. Voy a repetirles Daniel 7:19 para que vayamos comprendiendo. Shalom, hermana, bienvenido. Baruch Habá. Dice: entonces quise saber la verdad sobre la cuarta bestia, que era diferente a todas las demás, sumamente espantosa. Son dientes de hierro, con dientes de hierro y upas de cobre, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Y acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había crecido, delante del cual habían caído 3, es decir, que nace uno, nace del Imperio Romano, que es la gran bestia, salen 10 cuernos. Pero dice, nace uno que destruye a 3. Bien, nace uno que destruye a 3. Este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancia y parecía ser más grande que sus compañeros. Se vuelve más fuerte este reino se vuelve más fuerte que sus compañeros. Ahora bien, ahí está la foto de los cuernos. Ahí le va a aparecer en su pantalla la foto de los cuernos. Hay 2 fotos ahí representativas de los cuernos, de los tiempos de aparición, del poderío de cada reino, porque los cuernos representan a los reinos. Ahí está España, está Alemania, está España, está Inglaterra, está Suecia, está Holanda, está Francia, está Italia, está Dinamarca y está Bohemia. Y los tiempos, hermano. Encontré esta fotografía que está muy bien hecha. Pues con un trasfondo cristiano, pero está bien hecha, ilustrativa, como para que nosotros podamos analizar. Porque si solamente leemos, no entendemos, hermano. Pero con esta gráfica se va a hacer más fácil. Acá vemos que del Imperio Romano nacen 10 cuernos o 10 reinos. 10 reinos aparecen del Imperio Romano. Estos reinos son influenciados por el catolicismo. Recordemos que los reyes de España, ¿cómo eran conocidos? Como los reyes católicos. Los reyes de España eran conocidos como los reyes católicos. Entonces influenciaba Roma en ellos. Influenciaba Roma. Entonces bien, ahí están sus 10 cuernos que no entendía. Son 10 gobiernos o 10 países o 10 reinos influenciados por Roma o sostenidos directamente por Roma, por la bestia grande, por la bestia espantosa que hacía cosas muy, pero muy terribles. Esta fotografía, por cierto, para que no vaya a decir que nosotros estamos tomando fotografías y cosas de otros sitios que tienen pues posiblemente copyright. Esta fotografía es de Editorial La Paz. Lo anuncio para que pues no me vayan a acusar luego de plagio. Bien, volvamos a Daniel 7:21. Ya vamos entendiendo, ¿cierto? Vamos entendiendo con la lectura y con la gráfica. ¿Qué es lo que ve Daniel? 10 cuernos. ¿Quiénes son esos 10 cuernos? Son 10 reinos que son soportados por la bestia espantosa, que es el Imperio Romano, el catolicismo y el poderío económico del Imperio Romano. Daniel 7:21. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Cuál cuerno, hermanos? El cuerno que nace de los 10 cuernos y que destruye a 3. Ese cuerno, dice,
Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos. Ese es el que va a hacer la guerra contra el pueblo de Israel. Ese es el que va a hacer guerra contra el pueblo santo. Dice, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Elayo, el Supremo. Así que ahí está la fortaleza del pueblo de Israel. Perderemos una batalla, pero no la guerra. De nuestro pueblo, claro, hermanos. De nuestro pueblo. Esa es la defensa férrea, de nuestro pueblo. Así vamos acabando, hermano, el antisemitismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que somos el pueblo de Israel, el pueblo del Elayo, en la diáspora, pero somos el pueblo del Elayo. El pueblo que Elías viene a recoger. El pueblo que Elías viene a recoger. Al que vamos nosotros a ayudar a vencer. Al que vamos a ayudar a pelear. Bien, repito, Daniel 7:21. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Elayo, del Supremo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron la posesión del reino. Aquí está ya el pueblo unido, las dos casas de Israel, unidas para tomar el reino, hermano. Cuando sucumbe el último imperio, el último reino, que está representado por la bestia espantosa que es el imperio romano. Versículo 23 de Daniel 7. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, la trillará y la despedazará. Yo les pregunto, hermano, el imperio romano, con su poderío económico militar, y el Vaticano, o el imperialismo de la Iglesia Católica, que es representado por Roma, ha destrozado, ha desmenuzado y ha trillado a la tierra, ¿sí o no? Por supuesto que la ha trillado, hermano. La ha trillado. Ha hecho las ofensas más grandes. Las ofensas más grandes, y se llevó el alma, el aliento de todos aquellos que están en la tierra, hermano. Porque eso hizo el imperio romano y lo sigue haciendo la representación del imperio romano en la Iglesia Católica. Lo sigue haciendo. Más grande fue violar a niños. Claro, todas las atrocidades, pero atrocidades mucho más grandes es, hermano, la atrocidad más grande que pudo haber hecho el imperio romano en la representación del catolicismo, de todo lo que representa el imperio romano, es que le robó la conciencia al mundo. Porque todo el mundo cree que son buenos, porque todo el mundo cree que ellos son los salvadores, y ese es el gran engaño que va a hacer sucumbir a aquellos que no entiendan la palabra del Eterno. Les robó el alma, los trilló, lo despedazó al mundo, hermano, a la tierra. Eso hizo la bestia espantosa que es el imperio romano, que hasta el día de hoy tiene influencia en el mundo. Versículo número 24 de Daniel 7. En cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a los 3 reyes. Él hablará palabras contra el Elayo del Supremo, y oprimirá a los santos del Elayo Supremo. Intentará cambiar las festividades de la ley, y en su mano serán entregadas durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Eso representa 3 años y medio. Tiempo en singular, tiempos en plural y medio tiempo. Si nosotros hacemos un análisis bien exhaustivo de esas palabras, estamos hablando de 3 años y medio. Un tiempo, un periodo de tiempo, ¿qué es? Es un año. ¿Cómo nosotros sabemos que es un periodo de tiempo, hermano? Nosotros vemos que el mes de Aviv se inicia. ¿Qué se inicia? Empieza la primavera, ¿cierto? Empieza la primavera, sale el grano. El Eterno le dice, este es el inicio del año, ¿no es cierto? En este mes inicia el año, o sea, empieza un ciclo, o empieza el tiempo. Y, pues, lógicamente, el mes 12º, termina el año, terminó un tiempo. Entonces es un tiempo. Y después habla en plural, tiempos, ¿no es cierto? Pueden ser 2 o más.
Pero dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces eso me acorta que no son 3, sino que son 2. Son 2 más 1 y más medio, son 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces durante 3 años y medio van a ser vencidos o van a estar en una gran tribulación. ¿Quiénes? El remanente apartado para el eterno. Lo que dice Daniel en su visión y lo que dice Juan es exactamente lo mismo. Es el tiempo de la enseñanza de Elías y Moisés como los 2 testigos, que se recoge al pueblo de Elohim, que se lo lleva a la verdad del Eterno, que se lo lleva a caminar en la Torá y que se lo lleva a reconocer que hay una sola verdad y que hay un solo pueblo al que Elohim viene a buscar. En ese tiempo va a haber la guerra de este cuerno que se levanta imponente y que coge mucha fuerza y que va a ser 3 años y medio de guerra y que vamos a ser vencidos. Digo vamos porque nosotros somos parte del pueblo, del remanente de Elohim. Vamos a ser vencidos, pero no seremos destruidos, porque nunca el imperio de la bestia, el imperio de los ángeles caídos, ha podido destruir al pueblo de Elohim, porque el pueblo de Elohim siempre fue guardado como un remanente para el tiempo de la restauración del reino. Versículo número 25. Estamos en Daniel 7. Él hablará palabras contra el Elión, el Supremo, y oprimirá a los santos del Elión Supremo. Intentará cambiar las festividades de la ley, y en su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Ahora veamos la foto, hermano, de esos 10 cuernos, que son 10 reinos que salieron o que fueron influenciados, soportados por el imperio romano. ¿Para qué? Para atizar, para destruir, para perseguir. ¿A quién? A los santos del Elión, y para trillar al mundo. Veamos aquí en orden de aparición. Los anglos, Inglaterra, que hoy nos da noticia, el hermano ya nos anticipó, que se está separando de la Unión Europea, y ya vamos a hablar de la Unión Europea. Los anglos, conocidos por Inglaterra. Están los germanos, ahí está Alemania. Están los francos, Francia. Los burgundos, Suiza. Los visigodos, España. Los ostrogodos, Australia. Los suevos, Portugal. Los vándalos, que es la otra parte de España, el sur de España. Y los erulos, que es Italia, el sur de Italia, hermano. Entonces, como ven, todos influenciados por el imperio romano. Estos son los 10 cuernos que se levantaron, soportados por la bestia enorme. Y de entre ellos nace un cuerno arrogante que destruye a 3 cuernos y es el que se va a imponer. Ahora miren, algo que debemos saber, no sé, bueno, muchos de pronto les gusta la lectura y de pronto lo sepan, pero la Unión Europea nace, ¿sabe de qué nace, hermano? Nace de un contrato firmado por Roma. Se llama el contrato unificador en el Tratado de Roma. Ustedes ponen en Google proyecto unificador del Tratado de Roma y ahí a usted le va a salir. Ahí creo que tenemos una foto que encontré precisamente en el internet respecto de esto, ¿cierto? Ahí dice incluso el tiempo. Si ustedes ven ahí en esta foto, ya está en la pantalla, creo. Bien, el Tratado de Roma aparece en 1957, si mal no recuerdo, ¿cierto? Bien. 1957 aparece este tratado, el Tratado del Proyecto Unificador, y es ¿de dónde? En Roma, hermano. Desde Roma sale la orden para la conformación de la Unión Europea, que posiblemente la Unión Europea sea hoy en día esa gran bestia que unificada vaya a pelear contra el pueblo del Eterno. Pero de ahí va a salir una nación. Recordemos que Rusia es una nación de la Unión Europea
y es uno de los monarcas que está siendo líder entre toda la Comunidad Europea y que está hablando muy arrogantemente al mundo. Hay que ponerle atención a esto. Putin es un personaje que podría aparecer, no digo que es, por si acaso, que podría aparecer como este representante que va a terminar haciendo la guerra contra los santos. Porque recordemos que tendrá que intervenir en Israel, que tendrá que pisotear lo que hoy en día nosotros sabemos que es... si habla que los gentiles van a pisotear los atrios de los gentiles, ¿dónde sería que va a pisotear, hermano? El atrio de los gentiles es donde hoy en día está la roca, la mezquita de la roca, la mezquita de Omán, creo que se llama, o la mezquita de Omán, que le llaman la roca. Ese realmente era el patio de los gentiles. ¿Y dónde está ubicado, hermano? No está ubicado precisamente en el territorio de hoy en día de Israel. No está ahí. Está en el sitio de los árabes. Entonces ahí donde va a entrar primeramente. Es ahí donde va a entrar. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que está destinado para pisotearlo y para destruirlo. Que yo entiendo, hermano, que va a ser un proceso en el cual ellos entran, toman esa parte, destruyen esa parte, y ya le va a quedar fácil al pueblo de Israel recuperar el sitio que era parte del templo, porque esa parte era el templo. Entonces, si ve que todo está ya destinado y confabulado para que al final de todo esto, pues el pueblo del Eterno tenga todas las facilidades. Recordemos algo, que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, ¿qué le dijo el Eterno a Moisés? Yo enviaré a la avispa adelante de ustedes para que vaya destruyendo y para que vaya preparando el camino, porque si ustedes entran, hasta las fieras los pueden destruir. Entonces mira el plan del Eterno. En el plan del Eterno, hasta lo que permite el Eterno, porque muchos diremos, pero ¿por qué va a permitir el Eterno? Que entre a pisotear, que entre a ganar la guerra, este cuerno o este rey, ¿no es cierto? ¿Por qué lo va a permitir si ahí están? Al lado están los santos del Eterno, al lado está el pueblo de Israel. Porque es necesario, hermano, alguien debe entrar y tomar posesión del lugar que le pertenece a quién, hermano. Eso no le pertenece solamente al pueblo de Israel, le pertenece a Elohim, porque Elohim escogió ese sitio. Cuando Salomón ofrendó, digamos, o presentó, hizo la presentación del altar, hizo la dedicación del altar, Salomón le pidió al Eterno que ese sea el sitio de su morada, y el Eterno que dijo: este será el lugar donde mi nombre more para siempre. No puede ser, hermanos, que el lugar que el Eterno escogió para morar su nombre, para que ahí se le rinda jalel, se le rinda alabanza a él, pero en las condiciones que él lo ha establecido, no en las condiciones que el hombre lo ha establecido. Él no va a permitir que en ese lugar estén haciendo otra cosa. ¿No es cierto? Entonces debe ser recuperado. ¿Y qué más? Que entra esta bestia, que entra este gobernante a tomar toda esa región, porque es precisamente en esa región donde se va la guerra, hermano. Y es ahí de donde luego se va a intervenir a Jerusalén, porque nosotros también tenemos que estar claro en algo. Jerusalén no es la tierra santa que debería ser hoy día. En Jerusalén pasan cosas que ya lo vamos a ver terribles, hermano. Ya vamos a ver en el desarrollo del tema, ya no nos quedemos porque vamos a ir avanzando. Bien. Entonces, ya vimos el tratado de Roma, el proyecto unificador de la Unión Europea. ¿De dónde nace? Nace de un contrato de Roma. La orden la da Roma, hermano, de unificar a la Unión Europea. Bien. Ya estamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces vamos a... por cierto, y se está retirando, ahí tenemos una foto que dice Imperio de Hierro, conquista de Roma. ¿Cierto? Imperio de Hierro, conquista de Roma. ¿Quién era el de los dientes de hierro? Hermanos, Inglaterra. Inglaterra es el que representa precisamente a estos conquistadores, el Imperio de Hierro. Inglaterra se está separando en este momento de la Unión Europea.
Esto es profético, hermano. Esto es profético. Es el tiempo. Es el tiempo del cumplimiento de las profecías. Inglaterra se separa de la Unión Europea. Y ese es el imperio de hierro. Así es reconocido. El imperio de Roma es reconocido precisamente de esta manera. Así que, si ya le prestamos atención a lo que había dicho en la visión de Daniel, y ya vemos lo que está pasando, ya está en las noticias, creo que hace 2 días empezó a salir las noticias, que se retira del imperio. Mire, y algo importante. En el texto, no sé si avanzaron a leer, de pronto que pongan el Tratado de Roma, en la pantalla, y lean, no sé si avanzan a leer ahí algo importante. Que un personaje de Francia no le permitía, en el contrato de la Unión Europea, en el proyecto de la Unión Europea de Roma, había un personaje francés que no le permitía que Inglaterra forme parte de la Unión Europea. No se lo permitieron, hermano. Luego de un tiempo, cuando vino otro gobernante de Inglaterra, volvió a pedir a este grupo para que ellos puedan pertenecer a ese proyecto de unión de la Unión Europea, y este personaje francés se volvió a oponer. Es decir, esta particularidad que hoy la acabamos de ver en las noticias, que es un hecho, de que Inglaterra se retira de ese grupo. Inglaterra se retira ¿de qué? Del grupo de los cuernos, ¿no? Porque Inglaterra era parte de los 10 cuernos que vio Daniel. Se retira, hermanos. ¿Cuál es la finalidad de retirarse? ¿Será que será el cuerno que va a crecer entre los otros cuernos y se va a levantar? Y se va a levantar, hermano. Esto es profético, hermano. Se está cumpliendo la profecía bíblica. Bien, sigamos. No dicen que ahí están los reptiloides. Es la cuna, hermano, de muchos misterios sobre lo que usted habla, sobre los nefilín, sobre la sangre merovingia, que la reina Isabel posiblemente sea de un linaje, y estamos seguros que es de un linaje que no es el linaje de Adán. Y también tiene un grupo Illuminati. Y son la sede de el movimiento Illuminati, con los grupos de perversidad del mundo, hermano. La prueba está de que sale Inglaterra y comienza a temblar determinados imperios. Así es. Por la salida de la libra esterlina. Sí, ahora sí. Regresemos a Apocalipsis 11:8, ya para ir terminando. Apocalipsis 11:8. Ya vemos que los 2 testigos mueren, ¿no? Mueren, bien. Apocalipsis 11:8. Y sus cuerpos muertos estarán tendidos en la calle principal, esa gran ciudad. Sus cuerpos muertos van a estar en la calle principal de la gran ciudad, cuyo nombre, para reflejar su condición espiritual. Miremos esto que es importante, hermano, que vamos a entender, que vamos a aprender esto. La condición espiritual de la ciudad donde van a morir los 2 testigos, dice que son parecidos ¿a quién? A Sedom, a Sodoma, y a Misrayim, que es Egipto. Es decir, que la condición espiritual de la ciudad donde van a morir los 2 testigos se parece ¿a quién? A Sodoma por el sodomismo, y a Egipto, ¿por qué? ¿Por qué por Egipto? Vamos a ver la foto, hermano. Veamos la foto que van a salir en su pantalla y vamos a comprender. A ver, ¿cómo estamos ahí en la pantalla? Ahí vemos la foto. Vemos el sistema cabalista. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde nace ese sistema cabalista? De Egipto. El sistema cabalista, hermanos, nace de Egipto. Entonces, la condición espiritual de la ciudad donde van a morir los testigos es una ciudad cabalista. Y por eso dice que la representación de esta ciudad es con Egipto. Hermanos, es por eso. Porque la cábala, el sistema cabalista, está inundando, o ya inundó, las conciencias de los que debían llevar un pensamiento
inspirado completamente en Elohim. Pero con esto, ¿qué queremos decir? Que muchos de los estudiosos de la Torá de hoy en día, sobre todo nuestros hermanos judíos mesiánicos, que son muy férreos apegados a la doctrina rabínica, practican la cábala y adoran la cábala y adoran a los rabinos cabalistas. Pero sepan que la cábala no vino de Abraham, como dice. No, hermano, la cábala no puede haber venido de Abraham, porque la cábala es un sistema de enigmas mucho más antiguo que Abraham, mucho más antiguo que Abraham. Y si Abraham hubiese sido cabalista, ¿la aprendió de quién? La aprendió de un cabalista antes que Abraham. Así que no es que Abraham se inventó la cábala, porque la cábala es un misterio, una enseñanza que tiene que ver con todos los misterios de la Satán. Entonces no pudo haber sido enseñado por los ángeles de Elohim. ¿Por qué? Porque es un misterio que lleva mucho más allá del conocimiento que Elohim nos permitió. De hecho, a Eva se le dijo: no tome de nada, no tome de ese conocimiento. No tome de ese conocimiento. Y la cábala la representa Egipto, hermano. Así que su condición espiritual de esta ciudad, para que sea representada por Egipto, es la cábala. Y la otra condición espiritual, vemos en la otra foto. Veamos la otra foto de la condición de Sodoma, del sodomismo. Vean ustedes la foto, hermanos. Miren lo que ocurrió. Eso fue ya hace un tiempito, una manifestación gay en la que un judío ortodoxo sacó un cuchillo e hirió a 3 personas, creo. Bueno, hirió a varias, 2 o 3, no sé, pero hirió a unas personas. Un judío ortodoxo celoso de la Torá de Elohim, por una manifestación gay. Estuve viendo ahora en las noticias, como me llega las notificaciones de algunas noticias de Israel, estaba viendo la manifestación gay muy grande y multitudinaria en Tel Aviv. Terrible, hermano. Entonces la condición espiritual de esa ciudad de hoy en día, hermano, como Sodoma. Terrible. Entonces es terrible lo que pasa. Hay templos de adoración pagana donde hay imágenes. En Tierra Santa no puede haber eso, hermano. Este representante de Roma va a Jerusalén y es recibido con fanfarrias por el gobierno secular de Israel. Entonces, hermanos, ¿estamos ante qué? Estamos ante la representación de un gobierno que no representa al gobierno de Elohim, porque no hace lo que dice la Torá de Elohim. Entonces, esa es realmente la verdad, y van a ocurrir hechos. ¿Para qué? Para acabar con todo este sistema, para acabar con toda esta confabulación en la que está inmersa también el sionismo, que está gobernando también en Israel. Ahora bien, ¿qué más dice aquí en este versículo 8 de Apocalipsis 11? Dice: la ciudad donde su Adón fue ejecutado en una estaca. Aquí vemos una foto que dice que representa el Gólgota, que es el lugar donde murió Yeshua. Acá, como esta foto es cristiana, dice Jerusalén en tiempo de Jesús. Y ahí nosotros vemos el Gólgota, el lugar donde fue puesta la estaca de madera, donde ejecutaron a Yeshua. Y vemos acá, si seguimos la línea roja, nosotros vemos la Torre Antonia, vemos el templo, y la Torre Antonia, recordemos que estaba contiguo a un extremo del templo. Y vemos el Gólgota ya en la parte de afuera. En la parte de afuera nosotros vemos que está cerca del estanque, y hacia la parte superior, hacia la parte de arriba, vemos que está Damasco, que está próximo a caer. Y vemos el Gólgota en esa línea roja. Si nosotros seguimos en esta área, hermanos, en esta área van a estar los gentiles, en esta área van a estar las tropas de la invasión. Para esta época justamente van a estar aquí.
Entonces, como ven, sabemos que está hablando de este sitio. Ahí está el mapa, está hablando de este sitio. Ese es el lugar donde van a morir los dos testigos. Exactamente está ahí, precisamente. Donde está el lugar que hace frontera con Siria. Nosotros vemos que hace frontera con Siria, porque está Damasco, ¿cierto? Y mire su cercanía hacia donde está la mezquita, que es precisamente por donde va a entrar. Entonces nosotros vamos a pensar, ¿dónde está el sitio de conflicto el día de hoy? Está en Siria. Si se toma Siria, el que se tome Siria entrará a este sitio. Entrará al sitio, vean el mapa, entrará al sitio donde era el Gólgota, entrará al sitio donde está la mezquita. Se va a dar la gran guerra, hermano. Se va a dar la gran guerra porque va a ser tomado este sitio. Va a ser tomado. Y de ahí, hermanos, prácticamente están ya en tierra de Israel. Así que ahí vemos graficado el sitio del evento. Vamos al versículo 9 de Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo número 9. Dice, algunos de los pueblos, naciones, tribus, lenguas, ven sus cuerpos por 3 días y medio y no permiten que los cadáveres sean puestos en una sepultura. A ver, si los dos testigos van a morir en este sitio, ¿cómo es que lo van a ver? Naciones, tribus, lenguas. Todo el mundo lo va a ver. ¿Cómo? Por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, por medio del internet. Van a verlo. Lo van a ver. No van a estar ahí porque imagínense todo, pues no vamos a entrar todo el mundo ahí, ¿cierto? Pero va a ser visto. Es decir, es que, hermano, si esta noticia se está difundiendo a todo el mundo, la guerra en Siria, imagínense cuando ocurra este evento, que es un evento mayor. Entonces, va a ser visto por los pueblos, por las naciones, por las tribus y por toda lengua. Dice, y no permiten que los cadáveres sean puestos en sepultura. Versículo 10. La gente que vive en la tierra se va a alegrar. Se van a alegrar, ¿por qué? Porque es muy seguro que van a ser vistos como enemigos. Es muy seguro que le van a dar a la opinión pública como hecho de que ellos son los enemigos, que ellos son sus enemigos. Entonces dice que se van a alegrar y que van a celebrar y que darán regalos unos a otros, porque estos dos profetas los atormentaban mucho. Hermano, es que ustedes pónganse a pensar. El sistema ha cambiado la mentalidad, ha cambiado la conciencia, ha tomado la conciencia. Y entonces, ¿qué pasa con la restauración de la palabra del Eterno por medio de los dos testigos? Que tienen que hincarle el corazón al mundo entero que están haciendo lo incorrecto. Esta es la predicación, esto es lo que se está haciendo. Indicarle al mundo que están haciendo lo incorrecto, que están en contra de Elohim. Y esto les va a atormentar, hermano. Y cuando ellos crean que nos han vencido porque han muerto los dos testigos, se van a alegrar porque su tormento supuestamente pasó. Porque ya no va a haber quien hinque sus conciencias, sus corazones, a decirle que están en contra de Elohim y que van a recibir el pago a sus obras. Entonces, en el versículo número 11 dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida, o un hálito de vida. ¿Quién le da ese hálito de vida? Yahvé, nuestro Elohim, el Elayo, el Supremo, el Shaddai. Él les va a dar ese aliento de vida y se levantarán sobre sus pies y gran temor, dice, cayó sobre los que lo vieron. Es que eso sí va a ser un evento terrible, pero que va a afirmar a todos aquellos que estén dudosos en ese tiempo. Los van a afirmar. ¿Para qué? Para que sepan que ellos representan verdaderamente al Elohim. Ahora, vayamos a Daniel para contrastar todo esto. Daniel 7:26. Es importante el capítulo 7 de Daniel. Daniel 7:26 dice, pero el tribunal se sentará y se le quitará el dominio para ser exterminado y destruido por completo. Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo
de todo el cielo, se le dará al pueblo santo del Elayum, del Supremo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán, hermanos. ¿Sí ven? Eso es lo que contrasta a lo que está viendo Juan, Yohanan. Vamos a Apocalipsis, al versículo 15. Este es el último ya. Con este terminamos. Es bastante grandecito. Ahí lo tiene, versículo 15. Dice: y el séptimo ángel sonó su shofar, y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos se sentarán en sus tronos en la presencia de Elohim. Cayeron postrados sobre sus rostros y adoraron ¿a quién? A Yahvé, versículo 17, diciendo: nosotros damos gracias a Yahvé Elohim de los ejércitos. Sería Yahvé Elohim Sebaot, de los ejércitos del cielo, el que es y que era, que ha tomado su poder, que ha comenzado a reinar. Recién, hermanos, ahí comienza a reinar. Versículo 18 de Apocalipsis 11. Se enfurecieron los Goim. Claro, ¿cómo no van a estar furiosos los Goim cuando viene el gobierno supremo? Pero ahora tu furia ha llegado. El tiempo de juzgar a los muertos. El tiempo de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, y a tu pueblo Kados. Así que, hermano, la recompensa ya viene. Aquellos que tienen temor de tu nombre, ambos, grandes y pequeños, es también tiempo de destruir a aquellos que destruyen la tierra. Versículo 19. Entonces se abrió el templo de Elohim en el cielo, y el arca del pacto fue vista en su templo. Y había llamaradas de relámpagos, voces, destellos de truenos, y un terremoto y granizo violento. Así que, hermanos, este es la manifestación de Elohim. Pero ya para cuándo? Vamos viendo cronológicamente los eventos. Primero hay la guerra. La guerra, los Goim van a entrar al sitio donde está el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles es el sitio donde está levantado o erigido la mezquita. Mire que hay guerra en Damasco, en Siria, y de Siria prácticamente ya están adentro. Va a empezar la guerra, 3 años y medio. Ellos pensarán que ya tomaron el poder y el control. Ellos levantarán a su falso Mesías, el falso profeta levantará a su falso Mesías, y pensará que tienen el control, que nos vencieron. Pero ya vamos a ver que vendrá la furia de Elohim. Cuando piensen que hay paz y seguridad, vendrá, ¿qué dijo Yeshua? Destrucción repentina. Daniel, ¿qué dice? Destrucción. Juan, ¿qué dice? Viene la destrucción porque viene el pago a las obras de cada uno. Y los Goim estarán furiosos porque se levantó el reino de Elohim. Se levantó el Mashiach a reinar. Y serán destruidos, hermano. Y ahí sí vendrá el Shalom. Ahí vendrá el reino de Shalom para nosotros, hermano. Lo que no veo en todos estos eventos es en qué momento se fue la iglesia al cielo. No vi. No sé si ustedes vieron en el momento que la iglesia se fue al cielo. Pero, hermanos, pongan atención a esto, y de verdad, esto parecería fantasía, pero vamos poniéndole atención. A mí no me gusta hablar mucho, y creo que en algún momento podrá ser el tiempo de hablar de esto ya a profundidad. Pero ¿qué tal que la famosa doctrina del rapto sí se dé? ¿Qué tal que la iglesia, como está esperando ser raptado desde las nubes, qué tal, digo, que sea lo que por ahí he escuchado y he leído? No es algo que yo lo pueda dar por certero, porque las hipótesis, para que pues sean un dato certero, hay que hacerle la comprobación, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos la comprobación,
nosotros lo vamos a dar como dato certero. Pero ahora vamos a especular un poco. Les digo al final de esto para que nadie se escandalice, pero vayan pensando. ¿Por qué, hermanos, por qué se implantó esta doctrina del rapto en el mundo? ¿Por qué todas las iglesias esperan que Jesús se los lleve al cielo? ¿Qué tal si les aparece una nave espacial y se dejan abducir? ¿Qué tal si ocurre eso y ellos piensan que realmente es Jesús que se lo está llevando al cielo y todos van a ser llevados a hacer algo de los que de pronto se van a arrepentir? Digo, esto solamente es una especulación, solamente es algo que se los quiero transmitir para que se pongan a pensar y para que le hagan comentario a otras personas, a ver si alguien despierta, hermano. Están esperando un evento que lo acabamos de leer, los eventos, hasta la restauración del reino, y no hemos visto que Jesús se llevó a nadie al cielo. Pero el movimiento cristiano, que es numeroso, está esperando un evento en ser llevados hacia el cielo, hermanos. Puede ser algo muy peligroso si nosotros no ayudamos a que la gente despierte, hermano. Tomemos esto en serio, ya no como fantasía. Ya no digamos que el que dice estas cosas es porque está loco. Hay gente que habla de los ovnis incoherentemente porque no conocen la Torá. Pero si nosotros conocemos la Torá y nosotros podemos descubrir de que realmente puede existir otra cosa que no conocemos, que no le hemos visto, pero que está ahí, que está en algún nivel de los niveles que hemos hablado y que puede causarle daño a otras personas, comentémoslo, porque de pronto despertamos en algo, hermano. Porque yo no puedo comprender por qué una doctrina como esta, que ha cautivado la mente y la conciencia de todo el movimiento cristiano, ¿por qué persiste esa doctrina? Porque los cristianos creen firmemente que van a ser llevados al cielo. Y si realmente se los van a llevar, pero no al sitio de los índios, sino a otro sitio, a esclavizarlos, o para que sirvan de no sé de qué, a donde se los lleven, sería terrible, hermano, sería terrible. Mejor sería advertirles para que mejor formen parte del reino de los índios, que vengan a las sendas del Eterno, a guardar Torah y a esperar a que el Eterno tome el reino para que sea el pueblo de los índios el que lo disfrute, hermano. Eso creo que sería una buena labor. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano. Así que hay que ponerse manos a la obra. Bien, hermano, creo que entendimos un poco, ¿cierto? El día de hoy. Comprendimos un poco, ya para terminar adelante, hermano. Sí. Lo más importante es que comprendamos, entendamos y practiquemos que como pertenecemos al pueblo santo de Dios, nosotros no podemos quedarnos viendo que la batalla llega y con los brazos abajo. Es cuando más tenemos que buscar que la Torá sea escuchada por los hermanos nuestros que están dispersos, pero no han podido escuchar la palabra. Correcto, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A levantar los brazos. ¿Cuál va a ser nuestra lucha? ¿Vamos a ir a coger un fusil? No, porque así no vamos a ganar. Pero si nosotros le enseñamos a la mayor cantidad de gente la Torá, los vamos a salvar, vamos a ayudar en su salvación. Porque van a ser amparados. ¿Por qué? Porque el que habite al abrigo del Elayo y viva a la sombra del Shaddai, va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser guardado, hermano. Va a ser guardado. Como dice siempre el hermano Alejandro, el que invoque el nombre de Elohim, como dice Joel, será salvo, ¿cierto? El que invoque el nombre de Yahweh, dice el hermano Alejandro Espina. Entonces, bueno, invoquen, hermano, pero para invocar tienen que venir primero a las raíces hebreas, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Y para eso nos tiene a nosotros. Nosotros somos los soldados. Tenemos que seguir a esos dos testigos, hermano. Tenemos que seguir a la tropa del Elohim de los ejércitos. Por eso se llama el Elohim de los ejércitos. Nosotros somos su ejército, hermano. Bien, hermano, que el Eterno nos guarde, nos bendiga, que a todos los hermanos los lleve por el camino de la perfección, de la rectitud. Que sea propicio a todo nuestro clamor, a nuestra súplica. Que todos sean investidos por la brajó de Elohim, por la bendición de nuestros padres. Y verejeja, Elohim y bismereja, hermano. Que nuestro Elohim los guarde y los proteja, y que sea Él el que ponga en cada uno de los corazones ese anhelo por servirle. Que eso es lo importante, hermano. Servir al que mejor paga, porque la paga que da nuestro amo es mayor que
cualquier paga de este mundo. Y que nos dé mayor luz y entendimiento para que esta lucha sea favorable a nosotros. Amén. Que el Eterno los guarde, que tengan un feliz inicio de semana. Shabbat Tov para todos ustedes. Y los que siguen Shabbat, que sigan teniendo un Shabbat en Shalom. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Amén. Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía, por este canal. El canal del Ministerio Verdad de Vida. Bendiciones para todos ustedes. Estamos en Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, transmitiendo para todos los rincones del mundo hasta donde pueda llegar la señal en vivo, y pues para todos aquellos que en su momento puedan ver el video que queda grabado automáticamente ya en nuestro canal. Para todos ustedes, hermanos, bendiciones, que nuestro Padre bendito en este día nos dé la oportunidad de aprender, porque entre todos aprendemos, que sea el Ruach del Eterno, que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de nuestro Padre bendito, nuestro Elohim, que nos imparta ese conocimiento. La Jotma de Elohim sea puesta en cada uno de ustedes, hermanos. Vamos, como siempre, como lo venimos haciendo las últimas semanas, estaremos orando a nuestro Padre para que Él nos ayude en este día. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotah Bet Sivanu Mitzvot Shabbat. Bendito eres, Padre Rey del Universo, tú nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado que en este día guardemos este mandamiento que estamos guardando, el reposo, el Shabbat, el día de reposo, lo estamos guardando en este día. Y por eso, hermanos, es que nosotros queremos honrar en este día a nuestro Padre, porque es un día que Él lo santificó, es un día que Él, para darnos ejemplo, lo guardó, porque dice en el libro de Bereshit, en Génesis, que Él guardó este día. Y nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer, hermano? Esto es la maravilla con la cual nuestro Padre bendito nos santifica, y eso es lo que hacemos para honrar su cada nombre. Bien, hermano, vamos a estar ya entrando al tema del día de hoy, Apocalipsis, capítulo número 11, en la tercera parte. Hoy culminamos ya el capítulo, posiblemente lo culminamos, capítulo número 11 de Apocalipsis. Para este día le hemos titulado, hay que salir del formato, porque imagínense, nosotros leemos Apocalipsis 11:7, y entonces nos dice, cuando ellos terminan de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos. Entonces, ¿qué nos estamos imaginando? Que se abre la tierra y que sube un animal que va a pelear contra ellos. Algo muy fantasioso. Y eso no es la realidad. Entonces, si salimos del formato, vamos a aprender a tratar de entender las cosas con un sentido lógico, real. Entonces, como les decía, muy importante que se los recomiendo. Ahí creo que en la pantalla va a salir el link del canal. El link del canal Ministerio Verdad de Vida. Es importante, no sé si lo podemos poner ahí el link en la publicación.
es el ministerio, bueno, en las páginas, en el Facebook, usted va a encontrar en Facebook y en las redes sociales, digamos, de WhatsApp, usted va a encontrar ahí la aplicación para el Ministerio de Verdad y Vida, y ahí sale la aplicación de la radio. Cuando usted desde su teléfono puede escuchar la enseñanza. De hecho, la enseñanza en este momento se está transmitiendo en vivo por la radio. En este momento los hermanos están pasándola en vivo. Entonces, es muy importante y es una herramienta fabulosa. Si usted, por ejemplo, no está en un lugar donde no tiene una computadora para poder ver el programa conectado a YouTube, entonces lo puede ver, puede escuchar desde su teléfono con la aplicación de la radio, y no le va a tomar muchos recursos, no le va a gastar recursos. Eso es lo importante también. Esa aplicación fabulosa, porque no le va a quitar recursos de su internet, de la radio. Importante eso. Entonces, como le decía, me parece fabuloso lo que los hermanos están haciendo, el dúo dinámico, el hermano Marcelo Espinosa y el hermano Alejandro Espino, haciendo este tipo de enseñanzas en la radio. Buenísimo. Aplaudo el hecho de que ellos estén haciendo ese tipo de enseñanza. Bien, entonces, vamos a analizar lo que estamos en este momento leyendo. Vuelvo y repito, Apocalipsis 11:7. Cuando ellos terminan de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos. Vamos a analizar hasta ahí. La bestia que sube del abismo peleará contra ellos. Bien, ahí tenemos la foto del diccionario Strong para la palabra subir, la palabra anabaino. La palabra anabaino se le traduce como, acá dice que la bestia que sube, ¿no? La palabra subir. Y vamos a ver la correlacional, ahí ustedes están viendo en la pantalla, que están las dos fotos. La foto de la traducción Strong, el diccionario Strong, está codificada con la G305. La palabra G305 es la palabra griega anabaino, y la traducen como subir. Pero veamos, hay algo que les quiero explicar. Este diccionario Strong es cristiano, completamente anulado a esta parte de la enseñanza. El último imperio, o el último reino, antes de la conformación del pueblo. Así es, ¿verdad? Ese sería nuestro título para el día de hoy. Bien, vamos entonces a estar abriendo los textos bíblicos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. La semana pasada habíamos hablado de los dos testigos. Estos dos testigos ya vimos posiblemente de qué se trata. Y para ya esta parte, en el versículo 7 de Apocalipsis 11, dice: cuando ellos terminen de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos, se sobrepondrá y los matará. Hermanos, acá vamos a estar analizando muchas cosas, y quisiera iniciar este análisis precisamente en las redes sociales. Lo pueden poner, por favor, retransmitir. No sé si el hermano Marcelo pronto ya lo puso. Quería que estemos analizando en este momento muchas cosas, hermanos, que son necesarios, son muy necesarios. Miren que acá dice: cuando ellos terminen de dar testimonio, la bestia que sube del abismo. Cuando usted lee la bestia que sube del abismo, ¿qué se le viene a la mente? Que se abre la tierra y que desde el fondo de la tierra, ¿no es cierto?, sube una bestia o sube algo. Ese es el formato que a nosotros nos han puesto en la mente. Las malas traducciones, porque realmente la traducción es una interpretación y está mal interpretada. De hecho, el problema es que las palabras griegas tienen varias definiciones. Y cuando el traductor hizo su trabajo, interpretó lo que mejor entendía, pero que no es la realidad que hoy nos puede enseñar. Entonces debemos salir de un formato. Ayer estaba escuchando al hermano Marcelo Espinosa y al hermano Alejandro Espina, que por cierto, los felicito, que les dio una muy brillante idea, buenísima creo yo, una grandiosa idea de transmitir una enseñanza en la radio del ministerio en el horario de la noche, del día viernes. Me parece una idea fantástica, porque es un horario estelar. Ya las personas están en su casa, ya han llegado a su domicilio, han hecho su cena de Shabbat, digamos su ritual de oración y de entrega de Shabbat, que es muy bonito, muy hermoso, que nosotros practicamos. Y
Y entonces usted se puede conectar a la radio y escucha una enseñanza de los hermanos. Me parecía fabuloso. Por ejemplo, ayer tocaron el tema de la simiente de Caín. Son temas que nos sacan de los formatos. Había una hermana de Estados Unidos que hizo un comentario respecto de este tema que aún, digamos, tiene cierta inquietud, ¿no es cierto?, con relación a estos temas. Pero es necesario salir de los formatos. Es necesario. Es muy importante tocar estos temas, como los que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Porque dice que la bestia sube del abismo. Porque el abismo enseguida piensan y lo relacionan con ¿qué? Con el infierno. Entonces veamos la palabra abismo. La palabra griega, abissos. La palabra griega, abissos, está codificada con la G12. Es una de las primeras palabras de lo que vendría a ser la codificación Strong para el griego, porque es la número 12. Esta palabra griega, abissos, significa sin fondo, ilimitado. Se la usa para abismo también, para pozo. Pero también, hermanos, nosotros vamos a ver qué significa, que se usa para otras variantes. Aquí está la correlacional de esta palabra. Es decir, en qué otro versículo en muchos versos aparece, ¿no es cierto? Pero vamos a ver en qué otro versículo aparece. Por ejemplo, en Lucas 8:31 dice: y le rogaban que no lo mandase ir mar adentro. Mire usted, mar adentro no significa que es a lo profundo del mar. Mar adentro es alejado de la costa o alejado de la playa. Eso significa mar adentro. Es decir, cuando está navegando hacia aguas profundas, se podría llamar, entonces significa mar adentro. Pero mar adentro no es hacia abajo del mar, es decir, no está en las profundidades del mar, sino que está alejado de la playa. Eso es mar adentro y utiliza la misma palabra. Mire, Romanos 17 dice acá en esta foto: ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de los muertos? Primero, nadie puede ir al abismo para hacer subir a Cristo. Es una forma expresiva de Pablo. Es una forma expresiva de Pablo de lo que está enseñando. ¿Quién va a ir a dónde? Al sitio donde están los muertos. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde se entierra a una persona? Se hace un hueco en la tierra y se lo deposita. Por eso se llama pozo o una fosa, donde están los muertos. Pero él no está hablando del hueco donde fue enterrado, porque primero que Yeshua ni siquiera fue enterrado en un hueco, sino que él estuvo en una cueva. Él no está diciendo quién va a ir a la cueva para sacarlo de ahí. No, él está diciendo quién va a ir al sitio donde se encuentra la muerte, al sitio donde son depositados los muertos, o el lugar donde van a permanecer los muertos. ¿Quién va a ir hasta ahí para traer de ahí a Yeshua, a Mashiach, a Cristo? Dice acá, porque como les decía, este diccionario es completamente cristiano. Entonces, no está hablando de irse a las profundidades, no, está hablando de ir a un lugar, de un lugar en donde se encuentra, no de las profundidades de ir debajo de la tierra, de eso no está hablando. Bien, otra palabra, por ejemplo, cristiano, pero sí nos sirve para revisar las palabras, hermanos, ¿sí? Aunque sí tiene un sentido cristiano, pero nos sirve para analizar las palabras. De ahí, ¿qué hacemos nosotros? La cotejamos con la correlacional. Es decir, ¿dónde más se utiliza esa palabra dentro de la escritura? Y ahí podemos llevar un buen contexto de lo que podemos aprender. Por ejemplo, y ustedes ven las dos fotos. La una dice que esta palabra significa para subir, significa ascender, significa venir. Aquí dice, mire, que viene, ¿no? También se le utiliza para aparecer. Por ejemplo, miremos la correlacional de las palabras. Dice aquí, en la otra foto están 2, 4, 6 versículos. Está Mateo 0:3-16 y ahí dice: y Jesús después fue bautizado y subió de las aguas, ¿verdad? Subió, o sea, ascendió a la superficie, porque estaba sumergido después que lo bautizaron. Cuando el Bautista lo bautizó, entonces él emergió de las aguas, así subió a la superficie. Bien, ahora en Mateo 5:1 dice: viendo a la multitud, subió al monte. Ahí no está subiendo desde el abismo, ¿no es cierto? Está ascendiendo hacia la montaña. En Mateo 13:7, la misma palabra, miren que está codificada con las 305, es la misma palabra, la palabra Navaina. Dice:
Mateo 13:7. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. Miren, ahí no es subir, ahí no es aparecer, sino ahí es crecer, es decir, hacerse más grande. ¿Sí? Que es posiblemente el significado de lo que se quiere decir acá en Apocalipsis. Que la bestia se hizo, es decir, poderosa. Es una bestia que empieza pequeña, pero luego va creciendo en poder y en manifestación. Entonces, acá en el final de estos versos dice Mateo 17:27, dice, más porque no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que viene, la misma palabra para decir un pez que viene. ¿Sí ven? Ese es el problema del griego, se utiliza una palabra para diferentes formas de aplicación. ¿Ya? Entonces, la bestia viene, o la bestia aparece, o la bestia crece. Ahora, ¿quién es la bestia que sube del abismo? ¿La bestia qué es? Es un sistema, es un reino, o es un imperio. No, no es un animal, hermano, es una representación. Aquí estamos ante una figura retórica, ¿no es cierto? Y es así como en hebreo se aplica este sentido. O sea, son mashal que se ejemplifica, puede ser una parte de la naturaleza, para determinar algo que se quiere enseñar. Bien, vayamos a la otra palabra. Esta es la palabra subir.